Entiendo que sí. Vamos a sacar esta grabación. Bueno, y como les adelantó Nico, la idea de hoy es charlar un poquito de la parte de inversiones, pero con un enfoque más desde el punto de vista profesional, de cuando nos toca estar parados en una empresa, manejando los números y las finanzas de cualquier pyme, de cualquier emprendimiento en el que participemos o estemos empleados. Así que la charla de hoy la vamos a separar en dos partes. Primero que nada, vamos a charlar un poquito de lo que es la gestión de la tesorería de una empresa. Esto es aplicable a empresas de cualquier tamaño, desde un emprendimiento unipersonal hasta empresas con 500 empleados, con 1000 empleados, es lo que hacen la tesorería de las grandes compañías. Así que esto no se crean que quizás por tener una estructura chica dentro de una empresa no es algo que no se pueda hacer y que no se deba hacer. También vamos a charlar un poquito sobre la gestión de algunos riesgos, cómo mitigar algunos riesgos de los que vemos hoy en los diarios y los que nos toca vivir todos los días, como por ejemplo la inflación o la suba del dólar, y de qué forma se puede mitigar el impacto de eso en las finanzas y en la salud de la empresa. ¿Sí? Y en la segunda parte vamos a charlar un poquitito de algunas herramientas de financiación. Particularmente vamos a hablar de lo que es el mundo de las sociedades de garantía recíproca, que es un mundo poco conocido, pero con muchas ventajas tanto para las pymes como para los inversores que quieran participar en el sistema. Ahí en esa parte vamos a hablar desde cómo se puede beneficiar una pyme hasta nosotros como personas físicas o incluso como empresas que no necesitamos financiamiento y que podemos tener por ahí disponibilidad de fondos para invertir, nos podemos beneficiar consiguiendo algunas ventajas impositivas muy importantes. No los quiero spoilear, pero básicamente es como reducir la carga impositiva de ganancias y de otros anticipos que surgen a partir de ganancias en las empresas. Y también afectan a las personas. Cualquiera de ustedes puede estar alcanzado por la base, por lo que cobran dentro de la base imponible, y eso se puede reducir el impacto que tiene en el sueldo de cada uno de ustedes. Así que es un tema bastante interesante. Ojalá que lleguen divertidos a esa parte de la charla y le puedan sacar jugo. Así que bueno, vamos a arrancar entonces un poquitito, como les adelanté, con la parte de la gestión de tesorería y gestión de riesgos. Acá vamos a ir desde el problema más sencillo que podemos encontrarnos cuando tenemos un emprendimiento productivo o estamos al mando de una empresa, que es básicamente la plata que nos entra todos los días y que está en el banco, que tenemos destinada a gastos de corto plazo, como por ejemplo comprar materia prima, pagarle a proveedores de servicios, comprar insumos o pagar sueldos o pagar impuestos, que muchas veces es lo más básico que hay que hacer en el manejo de la tesorería, que no se hace, muchas veces por desconocimiento, muchas veces por creer que no tiene un impacto significativo, y la verdad es que tiene un impacto muy grande y nos puede muchas veces ayudar a hacer la empresa muy eficiente, dedicándole muy poquito tiempo. Entonces, como les decía, muchas veces nos encontramos con que al final del día, de cada día que la empresa está trabajando, cuando termina la jornada te podés encontrar con que en el banco dejaste sumas de dinero de cualquier monto, imagínense desde miles de pesos hasta algunos millones. Hay empresas donde nos hemos encontrado con mucha cantidad de plata en la que no se hacía nada, donde el tesorero o el gerente financiero cerraba el día y se iba a dormir dejando plata estacionada en el banco. Y básicamente lo que se estaba perdiendo ahí es una tasa de interés que se le puede sacar a ese dinero sin correr ningún riesgo, porque cuando hablamos de inversiones, si se acuerdan lo que charlamos por ahí en los primeros encuentros, siempre hablábamos del horizonte de inversión, es decir, cuándo vamos a necesitar la plata que estamos destinando hoy a invertir. Y en general, cuando uno piensa las inversiones desde el punto de vista personal, lo piensa pensando en un futuro mediano o largo. ¿Sí? Estamos siempre hablando de unos cuantos meses como mínimo hasta unos varios años. Ahora, en las empresas es distinto. Yo probablemente pueda tener disponibilidad de plata que me entró en las ventas hoy,
y lo que tenga que hacer es mañana pagarle a proveedores, pagarle impuestos a la AFIP o al recaudador provincial, o tenga que salir a pagar sueldos. Entonces, ahí ya no cuento con un montón de meses o de semanas para decir, bueno, invierto la plata, veo cómo me va y después pago lo que tenga que pagar porque no podemos jugar tanto quizás con el tema plazos. Entonces, mucha gente que hace, si sabe que le va a quedar plata que no va a usar en la empresa por algún tiempo, muchas veces arma plazos fijos, como haría con la plata propia de uno. Para esto tiene algunas ventajas, es decir, mejor que no hacer nada es obviamente ponerlo en un plazo fijo. Las desventajas que tiene son varias. Por ejemplo, cuando cuando uno desde una empresa arma un plazo fijo, lo que sucede es que tiene que estar con esa plata comprometida ahí quizás por un mes o 2 meses o el plazo que pacte con el banco. Y si tiene necesidades que cubrir con esa plata, o bien tiene que pagar una penalidad al banco, con lo cual devuelve plata que pudo haber ganado con la tasa que devengó en esos días, o bien puede ser que ni siquiera pueda salir, tenga que esperar a que llegue el vencimiento. Entonces eso deja de ser una opción para el manejo de la tesorería de las empresas. Y una herramienta que está disponible prácticamente en todos los bancos, en todas las sociedades de bolsa y en todas las gestoras de fondos, son lo que se llaman fondos money market. Se llaman money market de mercado de dinero porque lo que tienen es la particularidad de que tienen disponibilidad inmediata de los fondos. ¿Qué quiere decir? Que en este tipo de fondos podemos suscribir la plata hoy, ¿sí? Y dejarla hasta mañana y mañana mismo retirarla. Es decir, podemos estar el plazo mínimo de un día. Eso tiene una muy buena ventaja. Es decir, nos da mucha más flexibilidad que estar haciendo un plazo fijo, por ejemplo, a 30 días. También lo que tiene es que en escenarios donde las tasas de interés del mercado están subiendo, nos permite que esa tasa se vaya actualizando diariamente. Obviamente hay momentos, como pasó en las últimas semanas, donde la tasa bajó, que ese traslado de la baja de tasas al instrumento donde están invirtiendo también es inmediato. Pero muchas veces es mejor priorizar la liquidez y la facilidad para usar la plata que tenemos, aun cuando sea de corto plazo. ¿Sí? Por ejemplo, las ventas que entra hoy, mantenerlas invertidas en un plazo fijo, en un fondo de liquidez hasta mañana, para mañana poder pagarle a los proveedores o los sueldos o lo que haya que pagar. Y lo otro que pueden ver acá en este gráfico, les voy a tratar de marcar, como ven acá, fíjense que esto es básicamente una línea recta, mejor dicho, no es una línea recta, tiene algo de curva, va subiendo acá el rendimiento, pero lo que no tiene es volatilidad, es decir, esto no está generando subas y bajas en el precio. Con lo cual, en este tipo de fondos, lo que se busca priorizar es la seguridad, es decir, acá no queremos que si invertimos por un día, mañana nos encontremos con menos plata de la que invertimos hoy. ¿Por qué? Si nosotros tenemos la plata disponible hoy y mañana le tenemos que pagar a un proveedor, no podemos asumir el riesgo de mañana andar con menos plata o depender de que nos entre más plata a la empresa para pagarle a ese proveedor o para pagarle a los sueldos. Entonces, acá lo que se busca es precisamente esto. Esto es una línea muy suave, ven acá, que en el mejor de los casos suba y en el peor no baje. Es decir, que por lo menos se mantenga estable. Así que este tipo de fondos los pueden encontrar en todos los bancos, no tienen costos de entrada ni de salida, es decir, podés suscribir desde 10.000 pesos hasta 50 millones de pesos y el costo es el mismo y el rendimiento que vas a tener es el mismo. Entonces, esto como reemplazo de plazo fijo es una herramienta muy buena. De hecho, para lograr esta línea tan suave sin volatilidad, básicamente esto en lo que invierte es en plazos fijos. En plazos fijos, en cauciones bursátiles, que es una especie de plazo fijo que se hace a través de la bolsa, y en otro instrumento que se llaman cuentas remuneradas, que es la tasa que te pagan los bancos por dejar plata a la vista de un día para el otro en sus cuentas. Con lo cual, el rendimiento que deberías obtener en este tipo de productos es muy similar al plazo fijo, con la ventaja de tener libertad para sacarlo enseguida. Es decir, podés estar desde un solo día, una semana o un mes y no tenés problema. Y si antes de las 3 de la tarde, que es el horario habitual
de rescate de estos fondos, pedís que te devuelvan la plata, ese mismo día la tenés disponible para cumplir con los pagos que tengas que hacer desde la empresa. Después, cuando hablamos de manejo de la tesorería, una parte importante es esta de la que hablábamos, del manejo de la liquidez, pero otro tema muy importante de trabajo diario de las empresas es cubrirnos de determinados riesgos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes miran la estructura de costos de las empresas en las que trabajan, se van a encontrar con que hay diferentes variables económicas que afectan a diferentes eh, partes de la estructura de costos tanto de los servicios, de la mano de obra, de los insumos, de la materia prima, de los gastos de importar productos de afuera, ¿sí? Entonces, hay diferentes fondos de inversión o diferentes instrumentos para invertir en la bolsa que permiten atarnos a esas variables económicas. Vamos a ir, por ejemplo, de los sueldos. Nosotros vendemos durante el mes el producto con el que trabajamos, vamos juntando la plata que tenemos que separar a fin de mes para pagarle a todo el personal y tenemos que pagar. Eventualmente podemos tener alguna reserva de juntar plata para varios meses de sueldo y mantenerla invertida, ¿sí? De forma tal de ya tener una previsión de la plata que tenemos que usar para esos sueldos. Ahora, en un escenario como estamos hoy de inflación subiendo entre 1 y 2 dígitos por mes, la plata pierde mucho poder de compra y lo que puede pasar es que los sueldos se actualicen mucho más rápido de lo que nosotros podemos ganar plata poniéndola en un money market, como hablábamos hace un ratito. Entonces, en ese caso lo que tenemos que hacer es pensar en usar otros instrumentos de inversión como son, por ejemplo, los bonos SER. SER es un índice que se llama coeficiente de estabilización regional. Les chequeo la R, no me acuerdo ahora, pero es un coeficiente de estabilización de precios, que básicamente lo que hace es ir siguiendo muy de cerca la evolución de la inflación. Es decir, cuando ustedes ven en los diarios que dice que la inflación subió un 13%, como fue el último dato, este tipo de índices, como el SER o el UVA, que son muy parecidos, va a haber subido en la misma proporción que la inflación. Entonces, cuando nosotros tenemos un bono que invertimos en ese bono y nos va a devolver una plata ajustada por ese índice, básicamente lo que estamos haciendo es recibir el mismo rendimiento que la inflación. Entonces, esto nos sirve para cubrir, por ejemplo, todos los gastos y los costos que la empresa tenga que sean ajustables por inflación. Yo les mencionaba los sueldos recién, pero por ejemplo, si vamos a suponer el caso de una empresa constructora, ahí la inflación tiene impacto muy marcado en lo que son todos los materiales de construcción. Entonces, si somos una desarrolladora de edificios, podríamos usar tranquilamente este tipo de productos para que toda la caja que vamos generando para poder comprar mercadería quede protegida y no se nos desvalorice hasta el momento que tenemos que comprar la mercadería que haya ajustado por inflación. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguna duda? Acá me dicen, sí, coeficiente de estabilización de referencia. No, estaba ahí a la vista, no lo vi, así que gracias, Matías. Estoy mirando un poquito las consultas anteriores antes de avanzar, así vemos si hay algo que haya para responder acá. Martín, por ejemplo, pregunta si hay que tener la plata bancarizada para todo este tipo de instrumentos. Sí, la respuesta es siempre tiene que ser con plata en blanco y que esté bancarizada. No se puede hacer en efectivo. El sistema bursátil y bancario argentino no permite ya trabajar en este tipo de cosas con plata en efectivo. Un ejemplo, ahí también hablan de Mercado Pago o otras billeteras como hay ahora como Personal Pay. Ese tipo de instrumentos sirve para manejar la liquidez propia, quizás para las empresas es un poco más complicado, hay otros instrumentos mejores, pero para cuidar la caja personal y cuando uno cobra el sueldo hasta que vaya pagando facturas, pagando la tarjeta de crédito o usando la plata para vivir, puede tenerla en este tipo de billeteras y es muy parecido a los fondos que hablábamos recién, tipo Money Market.
A estos instrumentos, volviendo a una de las preguntas que hay, si hay que ser una persona, una empresa o una persona física para invertir, todos tienen acceso por igual, tanto empresas como personas. Bueno, y acá en este gráfico lo que están viendo es bastante técnico, esto cambia todos los días, pero estos son distintos instrumentos que hay emitidos por el Tesoro de la Nación y el Banco Central, que ajustan por bonos, por el índice de SER, por el índice el coeficiente de estabilización de referencia, y el respectivo rendimiento que tienen respecto de la inflación. Por ejemplo, toda esta parte, voy a marcarlo para que se vea bien, todo este tramo de la curva, es decir, todos los bonos que vencen entre 2024 y 2025, hoy no te cubren perfectamente de la inflación, es decir, si la inflación hoy está en, vamos a suponer, en 150%, y compras alguno de los bonos que están en esta zona, eso te va a dar un rendimiento de 5 puntos por debajo de la inflación. Eso es lo que quiere decir este gráfico. En cambio, si nos alejamos y vamos a comprar bonos que tienen vencimiento más adelante, probablemente consigamos, por ejemplo, como el caso de este tipo de bonos que están acá en esta zona, rendimientos por encima de la inflación más aproximadamente 3 o 4 puntos. Eso es lo que significa este gráfico. Es bastante técnico, no hace falta que tengan que mirar este tipo de cosas para invertir. En general, cuando uno quiere invertir en este tipo de productos, lo puede hacer a través de fondos comunes de inversión, en sociedades de bolsa o en bancos, busca los que ajusten por inflación y va a tener exposición a este tipo de bonos sin tener que ingresar a mirar todo este tipo de cosas más técnicas. Otro tipo de variables que hay que afectan mucho a los costos de las empresas es el caso de las empresas que tienen que importar materias primas o insumos. Ahí, obviamente, esas importaciones están medidas en dólares. Hoy, como todos saben, hay dos mercados de dólares. Uno es el del dólar oficial, al que se ingresa a través del Banco Central, y otro es el dólar financiero, que es el de el dólar MEP o el dólar contado con liquidación, ¿sí? Que son los de acceso libre, que obviamente se compran a un precio mayor y donde no hay restricciones ni para entrar, es decir, hay que cumplir algunas normas, pero uno puede ir y comprar la cantidad que quiera, a diferencia del dólar oficial que hoy sigue con muchas restricciones todavía. Entonces, cuando uno tiene productos importados que vende acá o que tiene que comprar materias primas importadas, la mayor preocupación fue el tema que más tuvimos que trabajar durante todo 2022 y 2023 con las empresas que son importadoras, era cómo cubrirse de la devaluación. ¿Qué pasaba? Había muchas empresas que tenían que pedir acceso al Banco Central para comprar dólares e importar sus productos que no estaban logrando que el Banco Central les dé permiso para hacer. Entonces, producto del cepo, hay un montón de restricciones que con esos pesos les ponía bastantes limitaciones a lo que podían hacer. Por ejemplo, obviamente no podían ir al dólar blue, no podían ir al dólar MEP, no podían ir al contado con liquidación porque tenían que tener los pesos en blanco y si lo hacían, perdían el acceso a que el Banco Central les dé permiso. Entonces, un instrumento que se creó son los bonos Dollar Link, seguramente alguno lo haya escuchado. ¿Qué quiere decir? Que son bonos que se compran y se venden en pesos, pero que la variación de precio del bono va a estar directamente atada a la variación del dólar oficial, es decir, al dólar que vende el Banco Central. Entonces, si yo soy importador, tengo una bola de pesos, que no sé cuándo voy a poder comprar los dólares para importar mi mercadería, y no hago nada, y el dólar sube, como pudo haber sido el escenario de diciembre, yo me voy a encontrar con que después de la devaluación voy a tener mucho menos dólares disponibles para comprar mercadería, con lo cual eso tiene un impacto en el patrimonio de la empresa muy grande. Entonces, lo que se busca hacer acá es separar todos los pesos que la empresa necesite para pagar importaciones, ponerlo en este tipo de productos y cubrirse. De esta forma mitigamos mucho, no quiere decir que sea al 100%, pero sí en una gran medida y reduciendo mucho el impacto que pueda tener cualquier devaluación esperada.
Eso en el caso de que ya contemos con los pesos, ¿sí? Eh, Puede haber casos donde yo sé que dentro de determinada cantidad de meses para adelante, lo que tenga que hacer es pagar una deuda al exterior. Por ejemplo, que tenga que pagar una licencia comercial para usar determinado producto, para usar determinado software o para mantener el uso de una marca. Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es comprar lo que se llaman herramientas de cobertura. Las herramientas de cobertura en general son los dólares futuros o los forwards, que son contratos básicamente donde se pacta con una contraparte, en general es a través de un mercado. Por ahí muchos pueden conocer el mercado de ROFEX, que es el más conocido acá en Argentina para todo lo que son dólares futuros y para los dólares financieros. Y yo puedo decir, comprarme el derecho a determinada cantidad de meses para adelante, como pueden ver acá en este gráfico, hoy estamos en marzo, esto es para fin de marzo, pero yo podría pactar para julio de 2024, asegurarme la posibilidad de comprar dólares a 1073, ¿sí? Como ven acá. Obviamente lo estoy pagando más caro, pero lo que me aseguro es que si el dólar en todo este tiempo, que va desde marzo hasta julio, aumenta y pasa de 930 o 940 como está para meses anteriores, sube y se va a 1000 o a 1200, yo ya pude cubrir y saber que mi costo para los dólares que voy a tener que comprar en el futuro ya tiene un precio fijo que es el de 1073. ¿Cómo se llega a estos precios? Bueno, no los voy a aburrir, pero básicamente el mecanismo para determinar esto es agarrar el precio de los dólares de hoy. Por ejemplo, hoy el dólar oficial está en 850 más o menos, y aplicarle una tasa de interés. Esa tasa de interés es la tasa implícita que tienen estos precios, es decir, agarrar 850 y aplicarle un mes o dos o tres o cuatro de tasa de interés hasta llegar a este número, ¿sí? Obviamente esa tasa de interés después puede variar y cambiar respecto de las expectativas de inflación que haya, ¿sí? Pero sí, poniendo un poquito de cabeza en cómo se usan este tipo de instrumentos, lo que se puede hacer es buscar una baja de los riesgos que la empresa corre si tiene que pagar en el futuro dólares que hoy todavía no tiene acceso o quizás todavía no tiene los pesos. Como les comentaba antes, esto es un contrato, con lo cual no implica que cuando yo hago esa compra para dólares de julio, por ejemplo, o de agosto, tenga que tener hoy toda la plata. Solamente voy a tener que poner una parte que es la que va a estar en garantía, que es lo que me piden para poder abrir ese contrato donde yo me aseguro la cantidad de dólares que necesito. No sé si hay alguna consulta respecto de esto. Matías pregunta, ¿estos contratos con quién se hacen? Estos contratos, como les decía, se pactan a través en el mercado financiero. Hay varias formas de hacerlo, pero la más usual es que se haga a través de un mercado, que es el mercado de ROFEX. Ahí se los voy a escribir en el chat por si alguien quiere googlearlo, ¿sí? Es un mercado organizado como cualquier otro mercado donde se puedan comprar acciones o bonos. Y en este caso lo que van a ver listados son todos estos contratos que se ven acá, marzo, abril, mayo, con los determinados precios para cada fecha. Carlos Esprandio pregunta ahí sobre qué instrumentos tienen los importadores para seguir accediendo al MUL. Bueno, estos que les mencionaba acá anteriormente, los bonos Dollar Link, los fondos comunes de inversión Dollar Link y los dólares futuros, son todos instrumentos que los importadores hoy pueden usar sin perder el acceso al MUL, que por si alguno no lo sabe, es el mercado único y libre de cambios, aunque hoy no tiene no tiene mucho ni de único ni de libre, pero es el mercado oficial donde el Banco Central le vende a los importadores o a cualquier persona que quiera comprar dólares de forma oficial. Y por otro lado, puede haber casos, no sé, Carlos, ahí si te respondí la pregunta, si no, volvemos,
pero puede haber casos donde nuestros insumos estén atados a los dólares financieros. Puede haber muchos casos. Por ejemplo, la empresa gana plata, quiere distribuir dividendos para pagarle a sus accionistas y obviamente esos dividendos los tiene que proteger en dólares porque es la moneda en la que seguramente quiera pagarlos. Entonces, una forma de poder hacerlo o para generar un ahorro dentro de la empresa de largo plazo, quiera tener un capital en dólares que en el futuro puede usar para otra cosa, para, por ejemplo, si tiene que pensar en inversiones, en construir, en comprar máquinas, seguramente quiera protegerse usando los dólares financieros. Hay distintas alternativas de dólares financieros, pero la mecánica básicamente es, partiendo de pesos, uno puede comprar un bono usando esos pesos que tiene hoy en caja y ese mismo bono venderlo en otra moneda. ¿Qué quiere decir? Pone los pesos, recibe el bono, espera un día, que es el parking que hay hoy en día. El parking quiere decir que yo tengo que dejar pasar un día hábil entre la fecha de compra del bono y la de venta, y al día siguiente venderlo en dólares, tanto acá en Argentina como en el exterior, y va a poder conseguir hacerse de los dólares legalmente y en blanco acá o en el exterior. Cuando hablamos de dólar MEP, es para hacerse de dólares acá en Argentina, que ustedes podrían llevarse a cualquier banco comercial, a Galicia, Santander o al Banco Nación o al que usen. Y cuando hablamos de dólares cable, es para llevárselos a un banco en el exterior, sea en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa o donde sea. También existe una tercera operatoria, que es una mezcla de estas dos, que consiste en mandar o traer, también se puede hacer esto, siempre se puede hacer a la inversa, dólares directamente desde acá al exterior. A eso se le llama canje. ¿Por qué canje? Porque estamos canjeando dólares que tenemos acá por dólares afuera. O eventualmente viceversa. Puede haber muchos casos y es algo bastante común. Las empresas que tienen casas matrices en el exterior que tengan que mandar dólares para pagar dividendos a sus casas matrices, o bien recibir aportes de capital donde van a tener que traer dólares que reciben de afuera hacia acá. Siempre y cuando, obviamente, esto hay que estudiar muy bien la normativa para no incumplir con las normas del Banco Central. No siempre se pueden traer dólares que uno reciba afuera hacia acá a través del mercado financiero. Por ejemplo, un caso es todos los dólares que vienen de las empresas exportadoras están obligadas a pasar por los dos mercados. Es decir, cualquier empresa que exporte 1.000 dólares va a tener que mandar 800 a través del Banco Central y 200 a través del mercado financiero. ¿Alguna consulta o algo que quieran acotar por acá? Bueno, son las herramientas básicas que hoy cualquier gerente financiero, dueño de pyme o administrativo tiene que tener a la vista y en claro para poder proteger su negocio, porque obviamente el entorno económico hoy es bastante movido y hay que tenerlo muy presente porque si bien podemos ser muy eficientes cuidando nuestro negocio, vendiendo bien, haciendo muy bien los productos o los servicios que estamos dedicados a hacer, la parte financiera hoy puede tener un peso muy importante. Entonces, si somos muy eficientes en lo productivo, tenemos que ser igual de eficientes en lo financiero para no perder por un lado lo que estamos ganando por el otro. Incluso se ha dado la situación, no es lo normal, pero muchos negocios compensan las ineficiencias productivas que puedan tener siendo más eficientes en lo financiero. Así que estas cosas mínimas de decir, no quedarse con plata todos los días en la cuenta bancaria, invertirlas en un fondo de liquidez, o entendiendo bien cuáles son nuestros costos y cómo los impactan las variables económicas para proteger el capital que tenemos dentro de la empresa, pueden hacer una diferencia muy grande. Entonces, eso es desde el manejo de la tesorería y del manejo de la plata que tenemos en el día a día. Otro aspecto bastante interesante, y acá lo vamos a hacer bastante acotado, son pymes, a todo lo que son consideradas pequeñas y medianas empresas en Argentina, es todo lo referido a la financiación, ¿sí? No sé si alguien está habituado hoy a mirar las tasas que pueden conseguir las empresas en el mercado cuando necesitan capital de trabajo, cuando necesitan eh, financiar mercadería, comprar
insumos a plazo o vender cheques para financiarse, pero estamos en un entorno donde las tasas veníamos de alrededor de 120% anual. Hoy hubo una baja, no hoy, sino la semana pasada hubo una baja importante a niveles del 70-75%, pero no deja de ser una tasa altísima, con lo cual, siempre que se pueda bajar toda la carga de intereses que las empresas pagan financieramente, eso nos va a hacer mucho más eficientes y más redituables económicamente en las empresas. Entonces, para las pymes hay todo un sistema que se creó por ley hace unos cuantos años atrás, si no me equivoco, más de 40 años atrás. Está regulado por normas del gobierno, ahora más adelante les voy a mostrar un poquito del marco normativo, pero que es el sistema de sociedades de garantía recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Las sociedades de garantía recíproca son vehículos que se armaron para que las pymes puedan ir a los bancos o al mercado financiero y conseguir mejores condiciones de financiamiento, ya sea por plazo o por tasa, que las que conseguirían yendo solas a pedirle plata al banco o al mercado. ¿Sí? Es decir, vamos por un ejemplo, yo tengo mi propia empresa, quiero ir a pedir un préstamo al banco, el banco me va a decir, te presto 3 millones, por decir cualquier número no es relevante, pero te presto 3 millones a 2 meses a una tasa del 120. Si yo voy de la mano de una sociedad de garantía recíproca, que lo que va a darme es un aval, que lo van a ver mejor acá el sistema cómo funciona. Si voy de la mano de ese banco, de esa sociedad de garantía recíproca, al banco, el banco va a tener mucho mejor estudiado y va a saber de la solidez patrimonial que tiene la SGR a la que yo le pedí que me acompañe, y va a confiar no, sabe que sociedades de garantía recíprocas están obligadas a que si yo no pago en tiempo y forma, la SGR le va a pagar a ellos. Después, obviamente, la SGR se va a dar vuelta y me va a reclamar a mí como deudor que le pague lo que yo me comprometí a pagar. Pero para el banco, ese riesgo de impago de mi parte se disminuyó mucho porque sabe que tiene alguien que es un codeudor mío. ¿Sí? Es decir, tengo un aval financiero de que si yo no pago, alguien más lo va a hacer en tiempo y forma y después me van a cobrar a mí como pyme lo que no cumplí. Entonces, acá fíjense que hay dos grandes ramas en este gráfico. Uno es este circuito donde la pyme le da un aval perdón, la SGR le da un aval a la pyme, esa pyme va al banco con esa fianza, le pide la plata y a través del mercado consigue el financiamiento. Ahora, la SGR, para prestarnos esa plata, básicamente lo que va a hacer es ver si nosotros somos confiables, si tenemos un patrimonio que respalde lo que estamos pidiendo y si nuestros números como empresa son buenos. Básicamente que no estemos llenos de deudas, que ya no hayamos pedido muchísima plata. ¿Sí? Eso va a salir del balance, de mirar cómo son nuestras ventas mensuales, del nivel de deuda que tenemos, de quiénes son los socios de la empresa, cómo están patrimonialmente esos socios, y eso es lo que va a hacer la SGR. Ahora, ¿qué hace que el banco confíe más en una sociedad de garantía recíproca que nosotros? Bueno, principalmente que la SGR, por ley, está obligada a tener una bola de plata siempre disponible, que obviamente la va a tener invertida. Va a tratar de esa bola de plata sacarle el mayor rendimiento posible para tenerla siempre disponible para que cuando el banco no le avise o el mercado le avise a la SGR que uno de sus socios partícipe, como se le llama a esas pymes que van y le piden un aval financiero a las SGRs, no pagó, la SGR se pueda dar vuelta, agarre plata de ese fondo, que se llama fondo de riesgo, y automáticamente dentro de las 48 horas le esté pagando al banco. Eso, ese fondo de riesgo que está invertido tiene que cumplir determinadas normas y lo controla un organismo del gobierno que se llama CEPYME, que es la Secretaría de Empresas Pymes. Ahora, ¿de dónde sale esa plata que la SGR tiene que tener adentro de su estructura disponible e invertida
para eh, tener siempre disponible e invertida ahí? Bueno, principalmente sale de un montón de personas que no tienen necesidades de financiamiento, que lo que quieren es tener su plata invertida y encuentran en la SGR un vehículo para tenerlo manejado muy profesionalmente como un fondo de inversión y ponerlo ahí. Quizás ustedes, algunos se lo deben estar preguntando es, ¿quién pondría plata en una sociedad de garantía recíproca sabiendo que van a usar esa plata, más que la tengan invertida, para respaldar a un montón de pymes que podrían tener cierto riesgo de incumplimiento? Bueno, acá hay una zanahoria muy importante para esto, que es donde se pone muy interesante, tanto para las empresas como para las personas en relación de dependencia o autónomos, que tienen un incentivo muy grande a invertir en las SGRs, porque también esto está en la ley de ganancias y la ley de todo el marco normativo de AFIP. Cuando uno invierte en el fondo de riesgo de una sociedad de garantía recíproca, el monto que invierte ahí, suponiéndonos que invertimos 3 millones, puede tomarse el 35% como desgravamiento del impuesto a las ganancias. Es decir, si yo durante todo el año gané 5 millones, voy a tener que pagar algo de 1,5 millones de ganancias a fin de año. Lo que puedo hacer es agarrar esos 5 millones que yo gané, invertirlos en una sociedad de garantía recíproca y decirle a la FIP, mira, yo acá puse esos 5 millones que gané en este fondo de riesgo, con lo cual el monto que tengo que pagar de ganancias me va a dar cero. Es decir, 5 millones por el 35% va a ser muy similar a ese 1,5 millones que tengo que pagar de ganancias. Ese es el gran incentivo que tienen las sociedades de garantía recíproca para recibir aportes de inversores que lo que quieren es bajar su estructura impositiva, lo que pagan y ser más eficientes. ¿Cuáles son los requisitos para esto? Bueno, la plata que nosotros invertimos tiene que estar invertida durante 2 años en este fondo de riesgo. Y el desgravamiento me lo tomo en el primer año. ¿Sí? Pero hay más ventajas. Si yo en 2024 no pagué ganancias porque invertí en un fondo de riesgo, el año que viene, cuando AFIP a mitad de año, en realidad varias veces al año, creo que son 4, 3 o 4, calcule lo que son los adelantos de ganancias que le pide a las empresas para ir recaudando en forma anticipada, va a decir, bueno, el año pasado pagaste cero de ganancias, con lo cual este año es probable que tampoco pagues ganancias. No es exactamente así, pero el razonamiento es ese, es por cómo se calculan esos anticipos de ganancias. Entonces, el año que viene me va a pedir mucho menos plata que yo voy a poder tener volcada a mi negocio sin sacarla para dársela al fisco. Eso financieramente trae muchísimas ventajas y aliviana mucho los requerimientos financieros y de capital de trabajo que la empresa va a tener. Acá me preguntan dos cosas. ¿Cómo contacto a un SGR? Bueno, hay muchas en el mercado, hay 45. Las más grandes son las del Banco Nación, que es Garantizar, Asindar, que es de la vendedora de aceros, y después hay varias más, entre ellas Promor, que es en la que yo soy socio también, parte del grupo de Conosur. Pero bueno, como les digo, hay 45 SGR, se pueden conseguir informes e información, hay mucha información pública de todas estas empresas, desde cuál es el nivel de mora que tienen entre sus pymes, cuál es el rendimiento que tienen en sus fondos de riesgos, cómo están repartidas esas inversiones entre bonos en dólares, plazos fijos, fondos de liquidez, acciones. Tienen un menú de inversiones muy interesante. Así que eso se puede entrar desde la página de CEPIME y consultar todo el listado de SGRs aprobadas que hay en el mercado. ¿Cuál es el costo? También que preguntan por ahí. Bueno, en general, tanto eh, para lo que nos cobra la SGR por aportar la plata, que vamos a tener acá y la SGR va a administrar, como por los avales que podemos recibir para que nos presten plata más barata, suelen estar en el orden del 4% anual. Es decir, si yo pido un préstamo por el que voy a pagar 85% de tasa, le tengo que sumar esos 4 puntos que me va a cobrar la SGR por recibir el aval. Entonces mi costo de financiamiento va a terminar siendo 85 más 4.
Por último, yo les mencioné ahí que, en línea con una de las preguntas, que el plazo mínimo para estar adentro de un SGR es de 2 años. ¿Esto por qué? Cuando la SG, cuando el fisco, cuando la FIP me da un beneficio de no pagar ganancias, quiere asegurarse de que si me va a perdonar lo que yo tendría que pagar de ganancias, yo deje la plata adentro durante 2 años. Ahora, ¿qué puede pasar? Que en el medio, a los 6 meses, o al año y medio, yo diga, bueno, necesito sí o sí retirar esa plata. Lo puedo hacer, puedo salir, pero lo que voy a tener que hacer es avisarle a la FIP que yo retiré esa plata, y lo que AFIP va a hacer reclamar el pago de ganancias que no hice en su momento por haber invertido acá, y seguramente me cobre los intereses punitorios de esa plata desde el momento en que yo tendría que haber pagado ganancias hasta el momento donde hice el retiro del aporte. Es decir, la plata se puede sacar, claramente no es lo más conveniente hacerlo. Entonces hay que tratar de pensarlo de la mejor manera posible antes de pensar en el retiro de la plata. Bueno, y recién volviendo, enfocándonos en el tema pymes, después vamos a ir a las ventajas de ser un inversor en un SGR, tanto para las empresas como para las personas físicas. La forma en la que me puedo financiar yo una vez que ya recibí el aval de un SGR, que es el primer paso, es decidir si quiero pedirle plata a un banco para que ese banco me dé un préstamo, tanto de corto o mediano plazo, con tasa fija o tasa variable, depende de las condiciones que haya, como para un montón de otras cosas. Por ejemplo, ese aval me podría servir para una operación de leasing para renovar la flota de camionetas de mi empresa, para darle un aval a un proveedor que me va a dar una línea de crédito para que yo le pueda pagar a mayor plazo. Podría tranquilamente hacer que la empresa, mi empresa, venda bonos en el mercado y se financie en el mercado de capitales. Podría estructurar fideicomisos financieros, podría descontar cheques de pago diferido. En fin, hay un montón de instrumentos, como pueden ver, que se adaptan a las necesidades que suelen tener las empresas y que siempre tienen una tasa de interés. Y con el aval financiero de un SGR podemos hacer que esa tasa de interés disminuya. No sé de hasta acá si hay alguna consulta o avanzamos un poquito. Avanzamos. Bueno, y vamos a volver entonces a la parte más útil de invertir en un SGR, que son los socios protectores. Las pymes que piden los avales se las conoce como socios partícipes, y quienes ponen la plata para que el fondo de riesgo tenga los fondos necesarios que necesita para funcionar se llaman socios protectores. ¿Quiénes son hoy los mayores aportantes al sistema de SGRs? Bueno, son los bancos, las compañías de seguros, hay un montón de otras empresas de distintas industrias, del agro, de minería, petroleras, en fin, no hay limitaciones para que cualquier tipo de empresa pueda invertir acá, y también personas físicas que, ya sea porque son autónomos y tienen un nivel de ingresos que quedan alcanzados por ganancias, o ser empleados, quieren bajar la carga impositiva. ¿Sí? Piensen que uno como empleado hoy puede recuperar el 35% de ganancias que paga, que le descuentan mes a mes, invirtiendo sus ahorros en una SGR. Es decir, en lugar de pensar en invertirlo en acciones y demás, uno podría invertir en un SGR, recuperar lo que paga de ganancias y a su vez mantener la plata de sus ahorros manejada por un equipo profesional. Entonces acá están un poco las condiciones que impone AFIP para mantener la desgravación impositiva, que es el mayor beneficio que tienen las empresas y los socios que aportan acá. Como les decía, los requisitos son los más importantes: mantener la inversión durante 2 años, 2 años calendarios enteros. Es decir, si entré en septiembre de 2024, voy a tener que estar hasta septiembre de 2026. Y este segundo requisito está del lado de la SGR cumplirlo, que es mantener una relación entre inversiones que recibe y avales que le da a las pymes, más o menos de 3-1. El límite es 4, no puede dar más de 4 veces avales de lo que tiene el fondo de riesgo, y el mínimo para mantener la desgravación impositiva para sus socios es de 2.
Y acá hay algo muy importante, que es un beneficio para quien invierte en la SGR, que es que durante 2 años lo que tiene que estar, me adelanto un poquito, lo que tiene que estar invertido es el capital. Es decir, si yo invertí 10 millones de pesos, estoy obligado a mantener durante 2 años esos 10 millones de pesos. Pero mes a mes, la SGR va a ir haciendo el cálculo de cómo avanza la inversión que yo hice en bonos, en acciones, en instrumentos que tenga, y cada 3 o 6 meses, eso lo decide cada SGR, puede repartir las ganancias que fueron generando esas inversiones a todos sus socios protectores. Con lo cual, eso hace mucho más atractivo porque yo me aseguro que cada 3 o 6 meses, dependiendo la empresa, tenga un flujo de plata adicional que me entra por esas inversiones que yo tengo. Acá me preguntan sobre el nivel de garantías que da un SGR si invertimos ahí. Bueno, a ver, acá lo más importante para mirar cuando invertimos en un SGR, además de saber en qué va a invertir esa plata, si en acciones, si en bonos o qué tipo de bonos, por ejemplo, es mirar a qué empresas le está dando avales, porque básicamente el riesgo adicional que tenemos por estar dentro de un SGR es que con nuestra plata, ¿sí? Con esta plata que nosotros aportamos y que fue al fondo de riesgo, la empresa, la SGR, está avalando créditos que tomaron otras empresas. Entonces, si esas empresas sistemáticamente empiezan a no pagar sus deudas, lo que va a pasar es que va a ser la SGR quien va a tener que afrontarlas. ¿Y con qué plata? Con la que pusieron los socios protectores. Entonces, es muy importante cuando analicen, cuando vean por primera vez los números de una SGR, ver el nivel de morosidad que tienen, que eso nos va a indicar si la SGR es sana y si sabe a qué empresas le da esos avales financieros o no. En el mercado de las 45 SGRs, con algunas excepciones muy marcadas, el nivel de mora suele estar en el orden del 2 o del 2,5%. En general, cuando la mora de un SGR se acerca al 5%, suele ser una situación problemática que tanto los bancos que trabajan con ellas como el mercado financiero tratan de autorregularse y dejan de recibir avales de ese SGR. Por lo tanto, las SGRs en ese momento empiezan a sanear su cartera antes de seguir dando avales. Y respecto de los requisitos que me va a pedir una SGR para darme un aval financiero, si yo soy una pyme, es básicamente algún tipo de contragarantía. Eso puede ser muy amplio, hay que verlo caso a caso, pero puede ir desde la fianza personal, desde los socios, hasta una garantía hipotecaria, una garantía sobre prendas de máquinas que tenga la empresa, distintas inversiones líquidos que puedan tener tanto, por ejemplo, si la empresa o alguno de los socios tiene inversiones en bonos, bueno, podría usar esos bonos o esos dólares que tenga en cartera para contragarantizar la plata que la pyme le está pidiendo a la SGR. Acá, yendo un poquito a los requisitos para obtener un aval, además de esa contragarantía, que es un tema bastante importante y suele ser uno de los primeros temas de charla, es el de estar categorizado como pyme. ¿Qué quiere decir? Principalmente que dependiendo en el sector donde la empresa trabaje, la facturación anual no supere estos montos que ven acá de 10.000 millones, 16.000 millones para industria y minería, o 3.000 millones en el caso de la industria agropecuaria. Estos son números que hay que ir consultándolos habitualmente porque obviamente se van ajustando por inflación cada determinado tiempo. Si cumplimos con estos requisitos de facturación, lo próximo que hay que hacer es entrar a la FIP con la clave fiscal de la empresa y pedir lo que se llama el certificado PYME, mi PYME, que es el que certifica ante cualquier empresa que yo cumplo con todos estos requisitos. A ver, estoy repasando las preguntas, ya seguimos.
Ahí, Carlos, no me queda muy clara tu última consulta. Si querés clarificarla, la revisamos. Bueno, así que esto es un poco lo más interesante hoy de cómo abordar la parte financiera en las empresas, desde el punto de vista de la tesorería, ya sea cuidando toda la plata que entra en el día a día de la empresa, como cubriendo los costos que puedan representar un riesgo para el patrimonio de la empresa si no los cubrimos de forma correcta, ya sea invirtiendo en cosas atadas a la inflación o en dólares, y también cuidando la carga financiera y tratando de financiar la operación de la empresa al menor costo financiero posible. Así que espero que haya sido claro. No sé si quieren hacer más consultas, podemos esperar a si hay más dudas, las respondemos y si no, quedamos a disposición para lo que quieran charlar fuera del marco de esta charla, lo que necesiten, estamos siempre a disposición. Bueno, mientras tanto, en nombre de la Secretaría de Vinculación, te agradecemos, Lisandro, el tiempo que te has tomado junto a Matías y Tomás para darle contenido y forma a esta serie de charlas. Ojalá los participantes lo hayan podido aprovechar. Yo particularmente estoy convencido que la educación financiera es un deber, digamos, o una deuda del sistema educativo y de nuestra facultad también, y estas secciones ayudan a conversar de a poco. Probablemente, y no, como dijimos, como dijiste hace un rato, el spoiler alert, probablemente hagamos algo más a posteriori de esto para profundizar con los que les interese. Y aparecen algunas preguntas, así que si querés, le damos 5 minutos más para que puedan responderla y vamos Vale. concluyendo. Sí, ahí preguntan cómo es el tratamiento impositivo después de los 2 años mínimos que hay que estar adentro de la SGR. El tratamiento impositivo para esa plata es que vuelva a nuestro patrimonio. Lo habitual es que la SGR en la que invertiste te llame y te pregunte si querés dejarlos por 2 años más, si te sirve para volver a bajar la carga impositiva que tenés, o directamente te transfieren el producido y tenés esa plata de libre disponibilidad junto con todos los rendimientos que recibiste antes. No sé, Dani, si responde ahí tu consulta. Bueno, bárbaro. No sé si hay alguna pregunta, si no, podemos ir terminando. Bueno, entonces, de nuevo, agradecerles a todos los que acompañaron el ciclo. Obviamente, Lisandro, gracias por tu tiempo y tu presentación. Eh, y seguimos conectados. La idea de esto es construir nuestra comunidad, así que gracias a todos por participar y los apoyos. Gracias. Adiós. Luis, dame un minuto, quédate, por favor.